¿Supiste del descarrilamiento del Tren Maya? Sí supe. Y no se va a saber nada más que se descarriló. Lo primero que pensé fue eh, en aquellas grabaciones de los amigos de los hijos del presidente, explicando cómo el gran negocio que habían diseñado los hijos del presidente, los hijos del López Obrador, y los amigotes de los hijos del López Obrador, era el balasto. El balasto o balastro es la piedra que se pone debajo de las vías y de los durmientes de las vías para absorber la vibración del tren, y no hay una forma más eficaz que utilizar piedra triturada. Y eso puede parecer asombroso en la actualidad, pero así es. Y el negocio de ellos era no solo comprar las canteras para sacar la piedra y triturar la piedra del balasto, sino los fletes, es decir, llevar tantos miles de toneladas por toda la selva maya en camiones, cobrando el flete pues, a cantidades por encima de lo razonable o por encima de lo comercialmente viable, digamos, sacar una raja y ganarse algunos cientos de millones de pesos. Tampoco una suma que tú digas mucho, cientos de millones de pesos, cualquiera de nosotros los gana, y sobre todo los pobres, porque ya sabes que primero los pobres. Bueno, entonces, de las grabaciones que han salido sobre de los amigotes de los hijitos del presidentote, recuerdo uno que decía, parte de lo que estamos gastando es darle su dinero a los que hacen la inspección del balasto para que lo pasen. El balasto, la piedra triturada que se usa en los durmientes de las vías para garantizar un recorrido suave y terso, deben tener ciertas características, tanto de forma como de tamaño. Y lo que decía esta llamada telefónica, esta intercepción telefónica, era que le estaban dando dinero a los encargados de la inspección en la construcción del tren para que aprobara cualquier balasto que le enviaran, aunque no cumpliera con los requisitos. Y luego decía, ya si se descarrila, pues ya veremos, ja, ja, ja. Y el otro le decía, ja, ja, ja. Yo fue lo primero en lo que pensé. No lo puedo ni asegurar, ni mucho menos, y probablemente no fue así. Pero lo piensa uno porque inevitablemente los primeros que hablaron del descarrilamiento son los amigotes de los hijitos del presidentote. De esta feria de corrupción que tiene a su alrededor montada el Obrador. Pero nosotros no somos corruptos. No. Bueno, lo siguiente que pensé es que el observador inmediatamente lo que dijo es vamos a investigar si no fue intencional. Es esta paranoia, esta idea de que él es el eje, el centro, el corazón mismo del país, de la nación, quizás del mundo, si no es que del universo entero. Y entonces, claro, probablemente fue alguien lo descarriló a propósito para hacerme quedar mal, no a mí, al observador. Y para hacer quedar mal al observador y para afectarlo, para dañar a su gobierno, porque son sus adversarios, estos que tienen tantos millones de euros florinísticos como para comprar el New York Times, comprar el Washington Post, comprar el País, comprar el Le Monde Diplomatique, comprar todos los diarios del mundo y todas las televisiones del mundo que han de alguna manera comentado las barbaridades que se están viviendo en México. Entonces este ve a sus adversarios como los más poderosísimos del universo, pero es que ríete tú de Thanos. Y entonces probablemente el descarrilamiento era para dañar a la cuarta transformación que él cree estar haciendo. Ahí estamos nada más. No creo que nunca sepamos en realidad cuáles fueron las causas del descarrilamiento, que probablemente son muy inocentes o probablemente representan un problema serio. Alguien habló inmediatamente de un error humano. Mira, el único error humano es viajar a una velocidad mayor que la establecida de acuerdo a los parámetros de las vías y de lo que hicieron los ingenieros ferroviarios que diseñaron la pista. Aquí tienes que ir a esta velocidad. Puedes ir a menos, pero si vas a más, te puedes descarrilar. Fuera de eso, la posibilidad de error humano es poca. Puede haber un error puede haber algo que cayó en la vía sin querer, puede haber un error en la construcción de ese vagón en concreto, se le salió un tornillo, lo construyeron en la Boeing, qué sé yo. Pero nunca lo vamos a saber. México es el país donde nunca se sabe qué pasó. Primero que nada hay que proteger el asunto político y ya luego nos enteramos de todo, ¿no? Ayer salía información que no había salido nunca sobre los vuelos de la muerte en México, donde miles de personas
previamente ejecutadas fueron arrojadas al mar para esconder sus cuerpos durante la Guerra Sucia de los años 60-70, ¿no? Y de esos vuelos de la muerte había algunas ideas, cuestiones más bien vagas y que se podían considerar incluso fantasiosas, y de pronto el reportaje que yo veo ayer me horroriza, porque la Guerra Sucia en México fue, conforme cada vez se sabe más, esa Guerra Sucia fue mucho más aterradora de lo que nos podemos imaginar, y al mismo tiempo, pues ya sabemos que el ejército niega que haya ocurrido nada de eso, y además es el mismo ejército que está apoderado del país. Si dice Rodrigo Álvarez, que es el que, además sé que Rodrigo tiene buena información. Sin descartar todo lo mal hecho y las corruptelas de los hijos de Obrador, parece que la bronca fue por un error de operación durante el cambio de vías manual, pues no está automatizado. Si fue un error de operación, probablemente se deba a la falta de capacitación adecuada por el desvío de recursos. El cambio de vías no está automatizado en el siglo XXI. No me jodas. Y me hizo acordarme de una canción de Chava Flores, cuando es precisamente de un descarrilamiento, porque se debió a que el guardavía de la vía no la guardó por tarugo. Si eso fue, es terrible, es terrible. Se publicó más acerca de los vuelos de la muerte en México. Yo ayer me pasaron, déjame ver incluso si lo consigo. Porque fue un mensaje que me enviaron. Sí. Te voy a decir dónde está. Lo publica el 25 de marzo, o sea, hace 3 días, fábricadeperiodismo.com. Fábricadeperiodismo.com publica un extensísimo reportaje sobre los vuelos de la muerte, con una reconstrucción de la base de pie de la cuesta desde la cual se arrojaron los cuerpos. Esa parte, la parte sustancial ya ha revelado también Fábrica de Periodismo en 2023, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, el Centro PROD, y la organización neoyorquina SITU Research, que realizaron una reconstrucción en vídeo de los capítulos más dolorosos y clandestinos, dice, de la Guerra Sucia, los vuelos de la muerte en México. Y está un vídeo estremecedor, con reconstrucciones, obviamente no gore, pero reconstrucciones de los aviones. Se sabe qué aviones, 2 aviones en particular, fueron los encargados de realizar estos vuelos durante 6 largos años. Y está referenciado con el reportaje del 27 de noviembre. Es aterrador, ¿no? Porque sí, la justificación es luchar contra el comunismo, pues sí, pero no así. Y claro, los comunistas luego te decían es que nosotros fusilamos a los burgueses porque así luchamos contra el capitalismo. Pues tampoco.